Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. El próximo martes 8 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los dos candidatos principales, Hillary y Trump, han estado rodeados de polémicas y escándalos. Sobre todo Trump, a quien acusan incluso de no tener capacidad mental para manejar un país. En nuestro podcast de hoy tengo un invitado bastante polémico que viene a contarnos por qué para él Hillary es peor que Trump. Borja Odriozola es director y presentador de Arena 5, un podcast español de política, y bueno, además está cursando su maestría en economía. Bueno, Borja, primero que todo, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Nada, un placer estar en este programa y muchas gracias a ti por la invitación. Vale, bueno, yo quiero empezar preguntándote por Hillary. A ver si nos puedes hacer acá como una especie de resumen de lo que Hillary propone y pues por supuesto cuál es tu opinión al respecto de la candidata demócrata. Vale, a ver, para describir a Hillary hay dos claves. La primera clave está en conocer básicamente lo que dijo ella como persona, ¿no? Que hay que tener dos partes visibles de un político, que es la parte privada y la parte pública. Entonces, una vez sabiendo esto y sabiendo que Hillary Clinton lleva 30 años, más de 30 años en política, de la mano siempre de su marido, Bill Clinton, que fue presidente, ha hecho carrera, ha sido senadora por Nueva York, y luego ha sido secretaria de Estado durante el primer mandato de Obama. A Hillary hay que conocerla pues básicamente como una demócrata del establishment. Lo que propone básicamente, y siendo resumido muy rápido, son 4 años más de Barack Obama, y con el agravante añadido, yo creo, de ser literalmente una psicópata. Hillary Clinton es una persona a la que le divierte, le gusta planear con la política exterior, le apasiona matar gente. Es que ha sido revelado en muchos emails de Wikileaks en los que bromea. Bueno, ella dice que bromeaba, ¿no? Pero alguien que bromea sobre mandarle un dron a Julian Assange para ver si pueden matarlo, pues no creo que sea una persona muy adecuada para ser presidenta de la primera potencia mundial económica y bélica. Entonces, en cuanto a propuestas, yo creo que podemos meternos más detalladamente con propuestas concretas, pero en respecto al Obamacare, que ha sido un desastre allí en Estados Unidos, pues pretende maquillarlo y edulcorarlo, pero básicamente mantenerlo igual. Y en cuanto a política económica, pues se queda en más de lo mismo, ¿no? Dice que va a intentar balancear el presupuesto, pero hemos visto lo que ha supuesto Barack Obama para la economía, y básicamente el PIB estadounidense está creciendo a un ritmo un poco más del 1% y se prevé que se ralentice. Por lo tanto, yo creo que compilando todo, bueno, y también, perdón, en política exterior, creo que es bastante claro que lo ha dicho, ha tenido una actitud muy beligerante respecto a Rusia y la situación actual en Siria. Ella es muy partidaria y siempre lo ha sido de armar a los rebeldes y pelear en esa zona y también ser beligerante con Rusia y con Putin, dándole ataques directos, de hecho creo que Putin acusó a Hillary Clinton de estar detrás de ciertas protestas que se hicieron en Rusia contra su figura política en el año 2011, y ahora el establishment demócrata y sobre todo Hillary Clinton han acusado directamente a Rusia de estar detrás de ciberataques y hackeos de sus cuentas y de interferir en las elecciones estadounidenses. Y recientemente que estamos escuchando cómo crece la tensión en el frente sirio y cómo crecen las tensiones entre las relaciones Estados Unidos-Rusia, que el mismo embajador de Rusia comentó que las relaciones internacionales diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia están en su peor momento desde la Guerra Fría. Que esto es algo, por ejemplo, que estuvimos comentando en el programa que presento en Libertario, en Arena 5, comentamos esto a lo largo de un programa entero. Es muy, muy interesante. Claro, bueno, Borja, y ahorita vamos con Trump. O sea, que se me hace a mí que es un candidato
que por lo polémico y por la cantidad de escándalos en los que está metido, muchos no conocen bien ni siquiera qué es lo que propone este señor, ¿no? Tú ahorita hablabas de la imagen psicópata de Hillary, sin embargo, pues de eso casi no se habla, ¿no? Lo que tú nos has dicho ahorita, por ejemplo, nadie tiene esa imagen de Hillary, es lo que uno ve normalmente, ¿no? Siempre es como que el psicópata es Trump y Hillary es una señora calmada y decente. Pero bueno, cuéntanos entonces tu opinión sobre Trump. Sí, bueno, por abordar específicamente esa, por qué se tiene esta concepción de Donald Trump y no se tiene la concepción de Hillary, hay que analizar bien los medios estadounidenses. Yo creo que si no los miramos un poquito de cerca, no podemos tener una concepción clara de lo que está pasando allí, ¿no? Porque muchas veces desde países que, por ejemplo, desde mi caso, ¿no? Desde España, que tenemos un caliz muy socialdemócrata, vemos ciertas cosas en los medios y nos lo creemos automáticamente. En cambio, si te vas a Estados Unidos, está clarísimo que, digamos, los datos de allí ofrecen un paradigma bastante extraño, y es que solo el 33% de la población se fía de los medios de comunicación. Esto es que 2 de cada 3 ciudadanos estadounidenses no se tragan nada de lo que ven por la televisión. Estos datos evidencian una clara desconfianza y un claro desapego entre los medios de comunicación y el ciudadano medio. Y por eso, si nos fijamos única y exclusivamente en los medios mainstream, y no solo en los mainstream, sino en la mayor parte, vamos a ver ataques continuados a Donald Trump. Pero esto tiene una motivación detrás, y es que Donald Trump se ha mostrado desde su primer debate en las Republican primary debates como un claro candidato anti-establishment. Él no es un político de carrera, él no es una persona que tenga que pedir favores, que tenga que medrar mediante hacer, digamos, tratas, ¿no? con otros políticos, ni pedir favores a otras empresas. Él es un empresario que tiene su dinero, es capaz de pagarse su propia campaña, y eso le hace muy peligroso, muy, muy peligroso. Y encima el carácter de showman que tiene, que le hace tener mucho apego con el ciudadano medio, y esa capacidad que tiene es una persona que es capaz de coger cualquier ataque y utilizarlo en su beneficio. Es una persona que no se avergüenza de nada de lo que ha hecho, es una persona que siempre ha criticado desde un principio el political correctness, que es un problema bastante candente en los Estados Unidos, y si juntas todo eso en una batidora, ¿no? y lo mezclas, yo creo que te da como resultado que Donald Trump sea el candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, y que tenga tan mala prensa, ya no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay una realidad un poco diferente, y es que no está tan detrás de las encuestas como plantean en el resto del mundo, ni hay una diferencia tan increíble, ¿no? Digamos que todavía está todo por decidir hasta el 8 de noviembre. Y bueno, ahora me has preguntado también por los planes que propone Trump, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, Trump, ¿qué propone? Yo siempre he visto, detrás del showman, porque hay que ver un poco más allá, he visto calices libertarios en lo que propone, porque hay que recordar que los libertarios ven el Estado como algo pernicioso. Puede que sea necesario hasta cierto punto, algunos libertarios lo consideran, otros no, pero yo siempre he visto ese cáliz libertario, y de hecho hay que recordar que Donald Trump, cuando Ron Paul se postuló en 2012 en las primarias republicanas, estuvo bastante cerca de ganar la candidatura, Donald Trump ya dijo en su día que Ron Paul proponía cosas muy interesantes, y que ya entonces los medios de comunicación estaban ignorando completamente a Ron Paul. Estamos hablando de cosas como que cuando Ron Paul estaba segundo en las Republican primary polls, los medios de comunicación saltaban el nombre de Ron Paul. Decían primero McCain, segundo, y tercero, y pasaban al tercero directamente sin mencionar siquiera a Ron Paul. Con lo cual tenemos un precedente de que Donald Trump simpatiza con el libertarismo. Y dentro de sus políticas tenemos el bajar impuestos en un flat tax del 15%. Todos los impuestos, la bajada de impuestos más radical que se ha propuesto en la historia de los Estados Unidos. Esto es muy, muy importante, porque hay que tener en cuenta que los impuestos es de donde se nutre el poder de un Estado, ¿no? En la medida en la que un Estado no puede recaudar y no puede manejar nuestro dinero, le estamos arrebatando también poder en sentido estricto. Otras cosas que propone él, como la completa eliminación del Obamacare, es también muy interesante, porque de hecho creo que fue en el tercer debate que hablaron algo más del Obamacare,
él dice explícitamente cómo lo que quiere es eliminar el Obamacare, que está haciendo es subir las tasas que tiene que pagar la gente por un seguro médico, porque pone barreras a la entrada y a la competencia, y él quiere eliminar todo tipo de barreras legales a las compañías para que haya una competencia de precios vía competencia de las empresas y así conseguir un mercado competitivo de seguros médicos privados. Y después, ya para la gente que no pueda permitírselo, ya sí dará algo. Y luego también, si leemos su programa, por ejemplo, en educación, él propone que haya a un modo de un cheque escolar, ¿no? Que el dinero sea dado a las familias para que las familias puedan elegir a qué colegio manda a sus hijos, ya sea religioso, público, el que sea, pero pasar la elección a los ciudadanos para que puedan elegir dónde mandar a sus hijos. Y también propone trasladar la competencia de educación, es decir, discernir o tratar cuáles son los contenidos, porque muchas veces en educación se habla de la forma, pero nunca del contenido, de qué es lo que se da, y de trasladar los contenidos y de qué se da a las comunidades. Es decir, volver a los fundamentos de lo que es Estados Unidos, ¿no? De que cada zona, cada localidad o cada estado pueda tener sus propias leyes, pueda tener sus propias costumbres y pueda legislar en consecuencia. Y luego en política exterior también vemos que quiere llevarse, y lo ha dicho él personalmente, quiere llevarse bien con Rusia y atacar estrictamente a ISIS, cosa como, bueno, yo no estoy a favor de la intervención fuera de las fronteras, pero por lo menos Trump no propone una beligerancia abierta con Rusia. Ya, bueno, pues tú nos has dicho como los puntos en los cuales los libertarios sí pueden estar de acuerdo con Trump. Ahora yo quisiera que me hablaras de aquellos puntos en los que sí tenemos problemas, por ejemplo, las ideas nacionalistas, poner impuestos a las empresas mexicanas, aranceles, todos estos puntos, ¿cómo los evalúas tú? ¿O para ti es más una cuestión de bueno, Trump es el mal menor y ya? A ver, como yo me considero a mí mismo un anarquista de libre mercado, entonces yo como anarquista nunca abogo por votar. Ahora, si a mí hay alguien que me está diciendo vas a votar a Hillary o vas a votar a Trump, tienes que votar obligatoriamente, a mí no me cabe la menor duda. Yo en este caso me posicionaría por Donald Trump. Ahora, es cierto que tiene partes de su discurso que son conflictivos o pueden ser conflictivos con un ideario plenamente libertario. Por eso digo que si tuviera que ser un voto meramente voluntario, como si fuera aquí en España, yo posiblemente no lo votaría, pero repito que es porque yo no voto, ¿no? Pero los puntos concretos yo creo que son, primero, bueno, esto ya depende de cada uno porque es un aspecto, yo creo que religioso, ¿no? Trump ha cogido el pro-life segment, ¿no? Tiene ese apoyo por parte de los republicanos, cosa que, bueno, para un libertario que el Estado se entrometa en las decisiones que ha de tomar una mujer con su cuerpo, pues puede llegar a ser conflictivo. También es cierto que es conflictivo el tema de la inmigración, pero bueno, el problema de la inmigración no es tanto que prohíba a la gente entrar, ¿no? Porque en el fondo un territorio privado, como puede ser un Estado, puede tener derecho a implantar una política migratoria concreta. Es cierto que a algunos les gustaría que fuera más aperturista, pero dadas las circunstancias tampoco me parece descabellado lo que propone Donald Trump. Lo que me parece es que, como hacen en Suiza, ¿no? Que las políticas de inmigración está más descentralizada y eso elimina un poco las polarizaciones que pueda haber. Pero de todas maneras, insisto en que el tema de la inmigración no es un tema sencillo y no creo que sea antilibertario estrictamente el plantear una restricción a la inmigración. Creo que es derecho de los que tienen su territorio decidir quién entra y quién no entra. Y respecto a los aranceles, es complicado lo de los aranceles, porque es la principal crítica económica que se le hace a Donald Trump y por lo que se le acusa de nacionalismo. Es cierto que hay que esperar a ver de qué manera se materializa esto, pero yo creo que tiene también otra lectura algo diferente. Donald Trump está abogando por bajar impuestos directos y subir indirectos. Al final el arancel se puede ver como un impuesto indirecto, ¿no? Porque si no compras el producto de cierta compañía, no compras cierto producto, al final ese arancel no lo estás pagando. Esto provoca dos cosas, que en última instancia a ti, si no te gusta
lo que está haciendo el Estado. En cierta manera, tú puedes no financiarlo vía no comprar ese producto, lo que permite, no digo que sea lo mejor del mundo, ¿no? Pero por lo menos permite no apoyar económicamente a tu gobierno, ¿no? Castigarlo como si fuera una empresa, es decir, no me gusta lo que estás haciendo y voy a castigarte de una manera. Y también es cierto que estos aranceles, yo por lo que tengo entendido, los hace especialmente con países como México y China, porque están compitiendo con Estados Unidos de una manera que al final a los libertarios es cierto siempre que abogamos por el libre comercio, ¿no? Y porque haya un libre cambio real. El problema es que en estos países, y yo creo que tampoco hay que ser muy honesto para asumirlo, es que como las muchas grandes compañías tienen acuerdos estatales, o sea, dentro del propio Estado, veamos China, en China ya nos gustaría a todos que se cumplieran las reglas del libre comercio, ¿no? Pero dentro somos conscientes de que muchas empresas tendrán comprados al gobierno, y en México puede pasar lo mismo porque son estados bastante corruptos, ¿no? En vistas generales, quiero decir. Entonces yo creo que lo que está intentando hacer Trump es avisar, ¿no? De que no quiere, o sea, quiere que haya una competencia pero real, no una ficticia, y que de esta manera se balanceen un poco el mercado. Pero bueno, es cierto que es controvertido. Entonces estos son los puntos. De todas maneras, vuelvo al punto principal que he dicho. Yo no votaría en unas elecciones, pero lo que me sorprende es la gran propaganda que se hace en contra de Trump, que sí que tiene cosas malas, tenerlas las tiene, pero también tiene otras cosas buenas. Y creo que se ha centrado mucho, hay un debate, hay un linchamiento a la figura de Donald Trump única y exclusivamente por parte de los medios y del establishment, que se ve amenazado por una persona que puede llegar a la presidencia sin ningún tipo de carga, ¿no? Sin ningún tipo de mochila por haber tenido que pedir favores a empresas o a otros agentes para poder conseguir el dinero para hacer la campaña. Claro, pues, Borja, también hay como una idea, se le suele ver como un tipo a Trump, como un tipo no cuerdo, que dice cosas extrañas, que se puede contradecir en una misma frase. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo creo que aquí Trump está utilizando algo, bueno, no creo que siempre sea cierto. Se le ve como alguien así alocado, por lo que he dicho antes, tiene una figura de showman muy importante. Y lo que él está utilizando, a mi modo de ver, de una manera bastante inteligente, es el populismo. Bueno, puede parecer sorprendente que un libertario, ¿no?, un anarquista no considere malo el populismo, pero yo inherentemente el populismo no lo considero malo. Yo lo considero como una herramienta. Y, o sea, que como una llave inglesa, ¿no? Una llave inglesa puede ser utilizada para apretar un tornillo, para matar a alguien. No es necesariamente mala en sí misma. El populismo lo veo algo parecido. Si tú tienes unas malas ideas y utilizas un populismo para convencer a gente de esas malas ideas, estás haciendo un mal uso de esa herramienta. Ahora, yo creo que tampoco podemos pedir a todos los ciudadanos, porque no se puede pedir, creo, que se informen rigurosamente sobre todos los temas y cada uno de los temas que tienen lugar dentro de una votación. Que eso es otra cosa a criticar. Son innumerables las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de votar. Estamos decidiendo acerca de un montón de parámetros que contemplan las vidas de otras personas, ¿no? Y sobre disciplinas que podemos no tener ninguna idea. Entonces, al final, el populismo yo creo que es inherente al proceso democrático en sí. Y Trump lo que está haciendo es utilizar esas herramientas, pero para convencer a su electorado. Y yo creo que los demócratas no están sabiendo muy bien cómo interpretar esta situación, ¿no? Y han optado por denigrarlo a nivel de personaje. Han intentado hacerlo ver como una persona que está loca, como una persona que no tiene un temperamento adecuado para ser presidente, pero yo creo que también eso es lo que gusta un poco al americano medio, ¿no? Que ven la política, pues como ha pasado aquí, con desencanto, porque creen que todo es un decorado de cartón, ven que hay un montón de political correctness, que todo se dice para no enfadar a nadie, que nadie saca los temas espinosos, que hay un establishment que se encarga de autoconservarse y de no hacerse daño entre sí, y que al final, ¿no?, cambia todo, pero para que nada cambie. Y creo que ha cogido mucha fuerza el movimiento de Donald Trump y de Make America Great Again, precisamente porque él ha sido capaz de ver todos estos puntos de presión y ha sabido apretarlos de manera adecuada. Claro, ¿tú crees que
lo que está haciendo Trump es entonces como una especie de reacción para poder competir con el populismo de Hillary, que bueno, sí que es bastante grande. O sea, hay que ver, por ejemplo, no sé si tuviste ese comercial en el que salía Hillary al lado de un árbol de Navidad con unos regalos. Entonces los regalos eran los regalos para los americanos, entonces estaba salud, educación y bueno, sí salía ella diciendo que eran sus regalos de Navidad para los americanos. Y bueno, creo que no sé si es lo que estás diciendo, ¿crees que es una forma de Trump de competir, bueno, que si no hace algo pues no va a ganar? Claro, claro, me refiero exactamente a eso. Lo que quiero decir es que Trump tenía muy claro que tenía que resaltar, tenía que ser diferente. De hecho, si te fijas en el primary debate, el primero de todos, pregunta el presentador en el comité republicano a los candidatos si juran, si prometen no presentarse en una candidatura particular en contra de cualquiera de los candidatos que estén en esa misma primary debate allí mismo. Si te fijas bien, Trump echa un vistazo a un lado y a otro para ver si alguien levanta la mano. Y en ese momento nadie levanta la mano y él lo hace. Mi teoría, por ejemplo, es que él no tenía estrictamente pensado levantar la mano en ese momento, si no le hubiesen hecho esa pregunta, o si otra persona hubiese levantado la mano. Creo que él decidió en ese momento llamar la atención, creo que siempre ha querido llamar la atención, pero en el sentido de que el populismo está tan extendido, ¿no?, en la parte progresista, en la liberal part, que nadie ya siquiera se plantea el populismo dentro de la izquierda, porque es algo que es muy manido, es algo que se utiliza todo el rato. Entonces nadie se lo cuestiona. Lo que ha hecho Trump ha sido utilizar ciertas herramientas que funcionan en otros aspectos para sí mismo. Y, por ejemplo, para pasar a candidatos como Jeb Bush o Marcos Rubio o Ted Cruz. Son personas serias, son personas rigurosas, lo que diríamos el typical conservative, y Trump ha utilizado esas artimañas discursivas o retóricas para sobrepasar a sus adversarios. No sé, me parece una persona que ha sido muy inteligente. Es una persona muy inteligente y de hecho lo ha demostrado a lo largo de la campaña. Mucha gente creía ya en mayo que bueno, que esto era no sé, una broma, ¿no? El hecho de que Trump estuviera primero en las polls, no se lo tomaban en serio. Luego vieron que la cosa iba tomando algo de seriedad y que empezaba a tener apoyo popular, y al final ha sido un poco como que el establishment del propio partido no lo quería por lo que he dicho, ¿no?, por lo que representa, pero tiene tanto apoyo entre las bases, entre la gente, ¿no? La gente lo quiere por su naturalidad, que no han sido capaces de quitárselo de encima. Claro, por ahí hay un audio revelado por WikiLeaks en el que se escucha a Hillary decir que a ella le gustaría que hubiera libre comercio, fronteras abiertas, que la economía ahora está sobreregulada. ¿Tú qué crees de eso? ¿Se te hace que Hillary puede ser mucho menos socialdemócrata de lo que aparenta? No, a ver, esto ha sido algo bastante discutido en el ambiente liberal recientemente. De hecho, Juan Ramón Rayo ha publicado en El Confidencial un artículo tratando este tema, y la verdad que yo, por lo menos, personalmente no lo enfoco en el mismo sentido que lo ha enfocado él o que mucha gente lo ha enfocado. Teniendo los precedentes que tiene Hillary Clinton en materia de política exterior, deberíamos tomarnos todo lo que dijera en términos de fronteras y de política exterior con mucho cuidado. Es una persona que ha desestabilizado Libia únicamente por divertimento. Es una persona que ha desestabilizado también Siria por querer poder ganar algo de poder en la zona. Luego en WikiLeaks también ha filtrado otros emails en los que se ve como ella dice que bueno, que se maten entre ellos, ¿no? Y luego ya cuando queden los restos, pues entramos nosotros. En definitiva, es una persona que todo lo poco que ha hecho en materia de política exterior ha sido para peor. Entonces, yo como veo esas declaraciones es que al final la Unión Europea también tenía tintes, ¿no?, de ser un espacio de libre comercio, y fue la idea con la que surgió. Y al final estamos viendo cómo cómo está evolucionando, ¿no?, degenerando en algo totalmente distinto, que es una especie de Unión Soviética europea, en la que se regula, bueno, hasta la curvatura que deben tener los plátanos. Yo creo que este plan suyo equivale un poco a esto, equivale a poder dictaminar como superpotencia del mundo, y por lo tanto como superpotencia que sería de ese espacio abierto que ella menciona, poder regular las cosas tal y como a ella o como a Estados Unidos le convenieran, o tal y como al establishment le conveniera. En definitiva, es
ya doblegar el comercio de manera definitiva bajo el poder estatal. Y aparte, eliminar las fronteras es un peligro evidente, ¿no? Porque el choque de culturas, yo no soy contrario al multiculturalismo, no creo que sea malo inherentemente, ¿no? Pero sí es cierto que hay culturas que tienen principios y valores muy, muy encontrados, y creo que la eliminación de esas fronteras de manera abrupta y no consensuada sería algo bastante pernicioso. Por lo tanto, en respecto a esto, yo no tengo la misma percepción, ¿no? En ese sentido, que creen que Hillary no es socialdemócrata. Hillary no es que sea socialdemócrata, liberal, libertaria, comunista, no es nada de eso. Hillary Clinton es una persona que es una estatista, es una persona que le gusta el poder por el poder, le gusta dominar a otras personas y le gusta tener todo bajo su control. Entonces, creo que viendo a Hillary Clinton desde este prisma se entiende muchísimo mejor todo el personaje y a lo que ella le ha rodeado, ¿no? Claro, pues de acuerdo, igual en ese audio no queda claro qué es lo que ella quiere hacer, entonces pues podría ser válido lo que tú estás diciendo, podría ser que ella sí tenga esa intención. Además hay algo, y es también los incentivos que tienen los políticos, es decir, supongamos que Hillary es consciente de que una economía más liberal es mejor, pero si al mismo tiempo tiene claro que a ella le conviene más la socialdemocracia, pues no pasa nada. Es decir, Hillary podría estar convencida del liberalismo y tener buenas intenciones, pero si lo que pretende no es el bien de la humanidad, sino el suyo, pues de nada sirve que entienda las bondades del libre comercio. Entonces yo tampoco veo eso como una prueba de nada. Y además, pues esta señora está apoyada por el Partido Demócrata y su apoyo es la socialdemocracia en pleno, el populismo del establishment. No veo yo qué interés pueda tener en darle la espalda y tomar un giro más liberal, ¿no? No, absolutamente. De hecho, yo creo que en este caso no entiendo muy bien esta defensa que se está haciendo, porque estamos cogiendo, digamos, una pequeña flor, ¿no? entre una colina totalmente quemada, ¿no? Estamos salvando algo, una pequeña luz entre un mar de sombras. Entonces no lo entiendo muy bien. Creo que si cogemos como dicen allí, ¿no? El bigger picture, y vemos a Hillary Clinton como con todo lo que ella planea, contiene y ha hecho, ¿no? Porque no estamos hablando solo de lo que planea, porque Trump sí que es cierto que es una incógnita desde el punto de vista de lo que va a hacer, porque no ha sido político, ha sido un empresario, entonces no podemos se merece el beneficio de la duda. Hillary Clinton, no. Tenemos un amplio historial, ¿no? De cómo ha votado Hillary Clinton, de lo que ha hecho, lo que ha dicho, las veces que se ha contradicho, las veces que se contradice con su marido. Quiero decir, hay un montón de cosas que yo creo que se obvian, ¿no? Solo para favorecer un punto concreto, y por lo tanto no entiendo muy bien esa defensa, ¿no? Creo que teniendo en cuenta el partido para el que trabaja, el partido en el que milita y todas las acciones que ha hecho tanto en el gobierno, siendo secretaria de Estado como siendo senadora, nos da una sensación más de lo que es una estatista que quiere intentar controlar mucho más el comercio bajo lo que a ella le interese, siempre bajo sus intereses. Es poner un yugo al comercio y poder controlarlo siempre en los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y principalmente del establishment, porque todo esto es para poder doblegar a Europa, ¿no? y a los que ella quiera bajo su mandato coactivo, vamos, que es lo que hace, es implantar un supraestado, es lo que ya tenemos con la Unión Europea, ¿no? Ya lo he dicho antes, es lo que tenemos con la Unión Europea, pero que inevitablemente degenera, porque las uniones en ese sentido tan amplias acaban degenerando siempre en algo bastante pernicioso, y el ejemplo lo tenemos claramente aquí en Europa. Claro, bueno, pues ya para terminar, yo quisiera preguntarte, el otro día estaba hablando con Eric Clifford y él me decía que él creía que todo esto del descontento, de que no hubiera un candidato que pues convenciera a la gente, ayudaba para que de pronto la gente empezara a alejarse un poco y a desencantarse un poco del Estado y de la democracia. ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Crees que va por ahí? ¿Que este tipo de situación puede ayudar a que la gente se desencante un poco de la democracia o del Estado? Bueno, creo que Estados Unidos concretamente es un sitio un tanto peculiar, ¿no? Es un sitio en el que la abstención ronda el 50%, por lo tanto es un país en el que ya per se la gente está desencantada con la política. No obstante, no considero que el desencanto en sí, es decir, que los candidatos, si son vistos como malos, ayuden a tener una mala perspectiva de la democracia. Yo creo que lo que hace es al final que consiga salir un candidato, ¿no? Pues como en su día consiguió salir Obama,
que tiene una especie de carisma, que tiene un empaque con la gente y pues con esos populismos, pero de otra manera, consiga aglutinar ese desencanto, transformándolo o pudiendo transformarlo, no necesariamente, pero en un populismo. Por lo tanto, puede ser bueno, puede serlo, pero no necesariamente. Yo creo que Estados Unidos tiene una peculiaridad, ¿no? Los padres fundadores se encargaron de hacer una genial constitución que mantiene unos valores esenciales, que la libertad de los individuos y su propiedad ha de ser preservada. Y bueno, es una pena, ¿no?, que otros países tampoco estén erigidos en función a esos valores y principios, pero bueno, allí ya, como te he dicho, bueno, y como todo el mundo sabe, vamos, la abstención es muy, muy, muy grande y la gente no está especialmente interesada por la política. Pero bueno, yo creo que allí ya tienen esa percepción de que el Estado es malo, porque si ves los debates, por lo menos los republicanos, todos los candidatos republicanos, menos en lo que viene a ser materia de política exterior y en materias religiosas, tienen bastante claro y abogan por bajar los impuestos, por tener un balance de presupuestos estable. Bueno, son bastante, serían candidatos que aquí serían deseados por parte de la mayor parte de los liberales clásicos, ¿no? Un Marcos Rubio en España, por ejemplo, sería genial para los liberales clásicos que buscan algo de ese tipo. Entonces yo creo que de Estados Unidos ya hay una especie de percepción de que el Estado en sí es un ente que, bueno, que puede ser necesario para gestionar algunas cosas, ¿no?, pero que no es bueno, no es positivo. Cosa que lamentablemente creo que en la mayor parte de Europa y puede ser que América Latina no tengamos esa concepción. Tenemos una especie de síndrome de Estocolmo del estatismo. Vale, ¿y quién crees que va a ganar? Bueno, yo te puedo decir quién espero que gane. Yo espero que gane Donald Trump y de hecho creo que va a ganar. Creo que va a ganar porque creo que Trump está especialmente intentando captar el voto de los abstencionistas, ¿no? Y creo que precisamente por ese carácter difícilmente medible, ¿no?, de las abstenciones y de cómo van a votar, creo que las encuestas pueden estarle dando peor a Donald Trump por eso, y también por lo que yo llamo el efecto Colombia, ¿no?, como pasó con el referéndum que tuvo lugar en Colombia, que todas las encuestas daban que iba a salir un gran apoyo por el sí. Entonces parece que eso como que mentaliza a la gente ya de qué es lo que va a pasar y les influye de alguna manera en otro en no votar o en abstenerse, porque dicen, bueno, si ya va a ganar el sí, ¿yo para qué voy a salir y votar que no, ¿no? Pues yo creo que en ese sentido la estratagema de los medios en Estados Unidos es algo parecido. Están diciendo, vamos a dar una ventaja siempre a Hillary bastante prudente para que la gente no piense que el hecho de que puede ganar Trump es algo verdadero. Entonces yo espero y creo que va a ganar Donald Trump. Ya, bueno, te digo que acá además había otra cosa y era que si tú decías que ibas a votar por el no, te decían que eras un enemigo de la paz, se armaba un problema, todo el mundo te señalaba. Entonces había mucha gente reacia a revelar su voto. Claro, y eso también puede ser, claro, sí, es totalmente comprensible. De hecho, bueno, ese referéndum tenía cosas bastante peliagudas para ser votadas y no me extraña que hubiera gente, bueno, con el clima que se creó, ¿no?, allí en Colombia con ese referéndum, no me extraña que hubiera gente que tuviera miedo de decir lo que iba a votar. Claro, bueno, pues Borja, muchas gracias por estar hoy con nosotros y pues ojalá podamos tenerte más adelante hablando de otros temas, tal vez. Vale, pues muchísimas gracias a ti, Vanessa, y gracias por invitarme. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Nos vemos en una próxima emisión y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube.